Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días con todos. Construía ayer Felipe Urbano de Lara, analista que nos está este momento sorprendiendo con su ausencia, de alguna manera, pero que le vamos a dar la más cordial bienvenida en cuestión de instantes. Escribía, señor secretario de la Presidencia de la República, doctor Juan Sebastián Roldán, secretario particular del señor presidente de la República, hombre cupular significativo de este régimen, anotaba que la democracia populista se ha impuesto en toda clase de manifestaciones en los últimos años. Quizá lo más cómodo y convencional a la hora de evaluar la trayectoria de nuestra democracia, dice Felipe, en los últimos 40 años, sea hablar de unos asaltos populistas que se han turnado. Asaltos populistas, pero que siempre han sido permanentes, que le han distorsionado y dañado a la secuencia democrática. Como han distorsionado y han dañado a la democracia. También le ha establecido una línea de separación entre claroscuro del populismo y una línea democrática a veces recobrada a fuerza de episodios singulares, siempre han sido episodios discutibles. Se trata de un régimen en el cual conviven de modo complejo y tenso el ideal del constitucionalismo liberal y las invocaciones permanentes al pueblo como depositario último del poder soberano con fuerza constituyente. No sé si usted le revisó, me pareció un esquema descriptivo muy interesante, pero ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido con aquello? Y hay en más de la mitad del periodo del presidente Moreno, él también ha tenido que hacer esfuerzos similares, jugando un poco al populismo. Las últimas medidas de esta víspera nos ubican en esta circunstancia, los aumentos que acaba de anotar. ¿Tiene usted? Sí. Bueno, son circunstancias que al tenor de un diagnóstico que elaboramos ayer precisamente con nuestros invitados, que los tenemos aquí, usted va a registrar, sí, exactamente, usted va a registrar cuáles son más o menos los elementos que ellos anotan para una orientación de su primer comentario, si es tan amable. Días, muchas gracias por su invitación. Siempre es un gusto estar con usted. Felipe es un hombre
agudo e inteligente, que suele editorializar bien los temas de coyuntura. Yo aquí le respondería de dos formas. La primera, al que le calce el guante, que se lo chante. Nosotros somos un gobierno que hace las cosas seriamente. Nosotros no tenemos un viso populista. De hecho, creo que el presidente Moreno, para la enorme mayoría de sus oyentes, siempre puede haber excepciones, es el presidente que más avances en la democracia ha hecho en las últimas décadas, ¿no? Este país estaba enrumbado hacia una situación dictatorial grave. ¿El de ayer no es un giro al populismo? Y el presidente Moreno logró dar un cambio importantísimo con la consulta popular del año pasado, convocando y preguntando a los ecuatorianos si es que debía haber un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Cuando nombró ese Consejo de Participación, buscó gente seria, no gente amiga. Y ese Consejo ha nombrado un lujo de autoridades para el país. Lo de ayer es dinamización de la construcción. En muchos países del mundo existen créditos al 0% de entrada, al 6% de interés y por $130,000. Creo que tenemos que diferenciar lo que es una actitud responsable democrática del presidente Moreno y lo que significa que va a ubicar y ojalá tendríamos más. 1,000. Usted, yo, por ejemplo, para poder tener una casa me endeudé hace mucho tiempo y hoy mismo estoy endeudado para la casa que pago. Y no tuve la suerte, de tener 0% de entrada y mucho menos 6% de interés. Creo que son buenas noticias para el país, Gonzalo. Son 500 millones y esto bien podríamos considerar como una estrategia de connotación populista. Discrepo con usted, Gonzalo, pero... Le voy a preguntar, ¿coincide, mi estimado Felipe Urbano, analista distinguido? Muchas gracias por estar ya aquí con nosotros. ¿A los tiempos un madrugón? No. ¿A los tiempos madrugón? No, tú estás dando ejemplo a tus alumnos tempranamente en las casas universitarias, pero hoy creo que te cogió alguna dificultad. Eso nos pasa a todos los que madrugamos, nos corresponde, ¿no? Por obligación horarias en nuestros trabajos. El tema es que nosotros queremos saber si también inscribes a la administración Moreno en esta descripción de una democracia populista de 40 años. El señor secretario particular del jefe del Estado dice que no se inscribe en este fenómeno social y político que tú destacas en tu comentario de esta víspera. ¿Tú qué le podrías replicar? Si se inscribe, por ejemplo, a utilizar como ayer $500 millones para, digamos, entusiasmar a la construcción de viviendas. Bien, esta obra pudo haberse hecho o esta decisión pudo haberse tomado hace algún tiempo si se contaban con los recursos que ha tenido calentando el Instituto de Seguridad Social. Y es don Paul Grande el que seguramente por quedar bien con el presidente le dice, le están reclamando en horas de la mañana 2 analistas en la cadena Democracia. Sí, lo que dijeron aquí, que faltaba actividad económica, que faltaba modigerar o estimular el aparato productivo. Eso dijeron aquí. ¿Va en coincidencia con tu planteamiento o yo estoy equivocado al presentar este reporte de tu parte? Felipe, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo. Ojalá fueran 1,000, dijo, por si acaso. 1,000 millones. Gracias, Gonzalo, por la invitación y un gusto compartir la mesa con Juan Sebastián. Depende de cómo uno entienda y defina el populismo. No pasó nada. El artículo que yo escribí ayer en el Universo era una reflexión más general sobre esta trayectoria democrática de los últimos 40 años y un intento por caracterizar esa trayectoria a partir de un elemento que a mí me parece ha sido constante, la presencia del populismo. Entonces, un ensayo interpretativo, explorar un poquito la idea de una democracia populista, ¿no? Y como digo ahí, con susto porque a la democracia se le ha puesto tantos adjetivos
que ponerle uno más puede resultar peligroso. ¿Por qué te parece populista la democracia de 40 años? Por lo que yo digo, ¿no? El populismo es un fenómeno político que, entre otras características, tiene esta invocación permanente al pueblo, como el depositario de la soberanía de la voluntad política, ¿no? Y esta invocación significa que uno está invitando permanentemente al pueblo, convocando al pueblo a la escena política para distintos objetivos políticos. Entre esos objetivos políticos, y eso es una de las cosas que señalo en el artículo, es para conceder a los gobernantes poderes extraordinarios, que no están contemplados en la Constitución, que no están contemplados en el sistema institucional, que no están contemplados en las reglas. Y esa concesión que hace el pueblo a través, por ejemplo, de las consultas de poderes extraordinarios, excepcionales, es lo que caracteriza al populismo. El populismo siempre intenta ponerse por fuera de la institucionalidad, actuar por fuera de los marcos normativos, actuar por fuera de las reglas, y eso genera incertidumbre, genera arbitrariedad, genera falta de certezas en términos políticos, ¿no? Vivimos un periodo de populismo radical en la última década y estamos muy frescos de lo que significa el populismo, ¿no? Otro ejemplo muy cercano que tú anotas, claro, ahora es lo de Rafael Correa para meterle la mano en la justicia en el 2011. Luego Correa convoca una consulta popular en el 2011 para pedirle nuevamente poderes extraordinarios al soberano, que hable el pueblo y le autorice para meter la mano en la justicia. Y metió la mano en la justicia. Es una reforma de la función judicial legitimada en la soberanía popular, en la voluntad popular expresada en la consulta. El gobierno de Moreno apeló al mismo mecanismo de la consulta popular para darse poderes extraordinarios alrededor del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, a eso me refiero yo. Perdona, ¿ahí nació el Consejo de la Judicatura en esta reforma? No, el Consejo de el Consejo de Participación Ciudadana. La consulta del 2011 fue la que le dio a Correa poderes extraordinarios para constituir un Consejo de la Judicatura transitorio que hiciera la reforma de la función judicial. Y eso pasó. Y ya vemos el resultado de esa intervención del correísmo. ¿Cuál ha sido? Bueno, lo que hoy día estamos descubriendo, una función judicial que terminó siendo, que perdió autonomía, que estuvo intervenida permanentemente desde el Ejecutivo, los jueces perdieron independencia, los casos en los que estaban involucrados los intereses políticos del Ejecutivo siempre ganaron en los juicios. Eso fue lo que ocurrió. Sí, entonces, me parece que es eso. Yo creo que es una democracia que tiene incorporado este mecanismo de apelación permanente al pueblo. Tiene una larga trayectoria histórica en el Ecuador. No podía remontarse a las primeras décadas del siglo XX. Y eso genera inestabilidad, genera incertidumbre. Creo que lo que estamos viviendo, por ejemplo, alrededor del mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, después de la elección de sus integrantes, la destitución de quienes fueron electos, muestra esta inestabilidad, esta incertidumbre institucional en la que opera la política ecuatoriana. Y creo que eso, digamos, no le sienta bien al país, no le ayuda al país, no contribuye a que el país tenga un horizonte político y una claridad política mejor definida frente a su propio destino histórico, para ponerlo así, en términos teleológicos. Ayer le reclamaban... Ahora, lo de los 500 millones, sí. yo no calificaría eso como una medida... Acción populista. Populista. No, claro, a uno le puede sorprender por qué en este momento, con cierto retraso, el BIES me parece que es el que anuncia 500 millones de dólares. Pero eso es una inyección de recursos que la economía necesita. Y si el Estado tiene esos recursos, y si una institución del Estado tiene esos recursos, bueno, que inyecte para dinamizar la economía. Me parece que... Es lo que además tú mismo reclamas en el mismo artículo,
de que el señor presidente Moreno debería ejercitar una acción programática más clara, más acelerada, para definir el formato gubernamental, el modelo económico, que finalmente pasa a ser reactivador, con 500 millones y el anuncio que ojalá fueran 1,000 o hubieran sido 1,000, qué mejor. Sí, eso estábamos precisando o angustiosamente demandando del gobierno. ¿Se fusiona con tu inquietud periodística de esta víspera? ¿Tiene algo de populismo esto de insertar, por sugerencia de don Paul Granda, tengo 500 millones, le pongamos, porque en la mañana hubo aquí una especie de reclamo a una actitud bastante detenida de parte del señor presidente para mejorar la actividad económica del país, como que estaba esperando algún insuceso o suceso significativo. El populismo no tiene siempre un tipo de manejo económico, ¿no? Pero generalmente el populismo pone en práctica políticas económicas con fuerte gasto público, fuerte inversión pública, dependiendo de las coyunturas históricas, fortalece el Estado, le convierte al Estado en un actor importantísimo. La economía empieza a girar alrededor de la actividad del Estado. Entonces, decir que la inyección de 500 millones de dólares es una inyección populista, significa, digamos, exigiría hacer un balance más general del manejo de la economía por parte del gobierno de Moreno, como para decir, aquí hay otra medida populista o de repente tiene un arranque populista. No ha habido un manejo populista, más bien ha habido un manejo que tiende a ser austero, un manejo que ordenado, que intenta ordenar la economía, que no termina todavía por ordenar la economía, que intenta poner orden en las cuentas fiscales, que restringe el gasto, ha restringido significativamente el gasto. Esa ha sido la variable de ajuste poderosa y eso ha generado una economía en recesión, sí, ¿no? Sí, Lo que se ha dicho tantas veces, había que pagar el costo de todo el dispendio que se produjo durante la Revolución Ciudadana. Ese programa que diseñó el gobierno, que lo pactó con el Fondo Monetario Internacional, que lo está ejecutando, no es un programa populista, es un programa de ajuste, es un programa de austeridad, es un programa de ordenamiento. O sea, la época Moreno no cuenta para el análisis tuyo, el espíritu de tu rectificación histórica que estás solicitando. No, Gonzalo, lo que estoy señalando es que todos los gobiernos en determinado momento pueden hacer uso de este mecanismo que es populista, que define al populismo, que es la invocación al pueblo para darse poderes extraordinarios, para reformar la Constitución, para legitimar designaciones presidenciales extraconstitucionales, como pasó en el 97. Yo estoy haciendo una reflexión más larga del periodo. En el 97 ocurrió una cosa, digamos, paradójica en términos constitucionales y democráticos. Un presidente es destituido a los 7 meses, acusado de incapacidad mental para gobernar, y después hay una consulta popular para legitimar esa destitución y la designación de un presidente interino como fue Fabián Alarcón, a quien no le correspondía la sucesión. Entonces, este es un mecanismo que opera dentro de la democracia y me parece que la consulta que hizo el gobierno de Moreno alrededor del Consejo de Participación Ciudadana tiene ese elemento, esa característica. Un gran párrafo concluyente del comentario que nos ocupa y que es harto importante, doctor, es el que anota que las consecuencias de esta convivencia, de esta hibridación permanente entre dos lógicas políticas que solo en la teoría se delimitan y diferencian claramente, pero que en la práctica de las democracias populistas se funden todo el tiempo. Es un estado de zozobra, de incertidumbre, que es lo que anotaban ayer, de inestabilidad política constante en nombre del pueblo soberano. Y entonces, estos recursos de ayer sí sirven para dar un trazo de competitividad, de
de activación productiva, ¿no es cierto? Porque el arreglo, al convocar a la construcción de vivienda barata para la gente, es fantástico como iniciativa. Y si ha habido un capital más o menos importante, qué mejor. Pero yo traía esta democracia populista a colación y usted la niega rotundamente no haber sido practicada en el esquema del presidente Moreno en estos años que ya vive en el ejercicio del poder. Si es tan amable, su reacción ahora sí completa. El brillante autor del artículo es el que niega, no yo, Gonzalo. Es decir, cuando decía Antonio Machado que cuando el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando el pueblo las canta ya nadie recuerda el autor. Por suerte aquí sí el autor está a mi derecha y dice que el gobierno de Moreno no es un gobierno populista, todo menos populistas. Yo a rato sí quisiera que seamos un poquito más. El presidente Moreno tiene una disciplina y una responsabilidad con el país que le impide es tomar. ¿Conveniente en estos casos? Sí, a ratos a mí me parecería que podríamos tomar ciertos tendencioso al populismo. Tendencioso en general, no sé al respecto del populismo, Gonzalo, para decirle la verdad. Usted acaba de declarar, yo sí sería afecto al populismo. Nada menos, no. Yo sería afecto a rato a tomar. Porque le van a tomar de otra manera. No se preocupe, no me toman. Y si me toman, aclaro, todas las veces que usted me invite, estaría encantado. Sí, tiene usted un par de invitados que tratan de sacar permanentemente de contexto mis palabras. ¿Usted se refiere a Villavicencio y a Mantufa? Usted se da cuenta así clarito de quiénes son los que tratan de sacar de contacto mis palabras, ¿no? Dejémosle ahí. ¿Por qué no me da los nombres? Yo creo que lo que es fundamental para indiciarlos con nombre y apellido. Lo que es fundamental para mencionar. Yo no tengo compromiso con nadie, usted sabe. Lo que es fundamental para resaltar lo que ha hecho el presidente Moreno es que ha habido distintos momentos en su gobierno y uno de los más importantes ha sido devolver al Ecuador la democracia. No creo que exista una persona con sensatez en este país que no reconozca esto. Dentro de todos los problemas que enfrentamos como país y como gobierno, el presidente Moreno ha tomado la difícil decisión de devolver el Ecuador a la democracia y además de reinstitucionalizarla yo creo que con muchas de las mejores personas del Ecuador hoy día en el poder. Si me permite también, Gonzalo, quisiera hablar de economía, es decir, cuál ha sido el rol y qué es lo que nosotros hemos planteado en términos económicos. Lo primero es diferenciar lo público y lo privado. Nosotros creemos que el sector privado tiene un rol preponderante en la economía y para eso hemos legislado, hemos cambiado leyes, hemos dado incentivos para que los empresarios decidan invertir, los de Ecuador y los de fuera. Y lo segundo ha sido ya poner en orden el sector público, buscar transparencia, buscar orden, tratar de que el mundo confíe en el Ecuador, traer a los organismos internacionales con tasas bajas y plazos largos en términos de deuda e imponer la austeridad como una norma de acción. El presidente Moreno ha sido un hombre serio que ha entregado al Ecuador sin duda su decisión por ordenar el país siempre con la claridad de que eso puede significar impopularidad. Es mucho más fácil repartir, es mucho más fácil dispendiar que tomar decisiones responsables y él ha tomado esas decisiones responsables. Por eso, a ratos para el presidente Moreno que su popularidad no sea la más alta de los últimos años termina siendo una medalla porque lo responsable es más importante que lo popular. ¿El escogitamiento es el mérito del presidente Moreno en cuanto a las medidas? No le comprendo la palabra escogitamiento. Él escoge las medidas que Claro, el presidente toma decisiones. Están acusando de que se demora en tomar decisiones económicas. Sí, pero hay gente que... ¿Cuál le dice que son mis amigos que siempre le reclaman aquello? No, yo lo que le digo es que malinterpretan mis palabras. Ajá. Otros son los que plantean ese tipo de temas y creo que tienen razón. No otra de las grandes en una entrevista. Otra de las grandes virtudes que tiene el presidente Moreno es haber erradicado del Ecuador la sombra de la persecución a las personas que pueden hablar libremente en el Ecuador, no solamente cuando no aplicó la ley de comunicación que tenía en sus manos, ni permitió que un superintendente de comunicación sancione a nadie, sino que además luego cambió esa ley, planteó un cambio, esa norma. Entonces, sí son cambios fundamentales y pilares fundamentales para el futuro del Ecuador, la democracia, la libertad, hoy el cambio económico. Solamente que, claro, las cosas se dan lamentablemente más despacio de lo que uno quisiera, porque también dejar los pilares sentados para un país que en el futuro tenga bases fuertes significa dialogar, significa consensuar, no es hacer lo que le da la gana a nadie. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Estamos por cerrar el acuerdo nacional y esas son las circunstancias que permiten mejorar el Ecuador. Esta víspera, si es tan amable? ¿Cuál es, Gonzalo?
La de los 500 millones. Dinamizar la economía, como le decía hace un momento. Lo que pasa es que han habido varias medidas en la última semana. Claro, no solamente eso, sino que las personas que tengan una afiliación al Seguro Social tengan la posibilidad de acceder a un crédito sin una entrada. En una situación económica como la actual, lo que nosotros tenemos que hacer es que las personas puedan invertir, se animen a invertir, se compren su casa. Eso va a permitir que haya otras personas que tengan trabajo, los albañiles, los carpinteros, los arquitectos, los ingenieros. Eso dinamiza la economía y nosotros lo que buscamos es que tanto quien se beneficia por tener una casa como quien se beneficia por tener empleo tengan la tranquilidad de que hay un gobierno de que está pensando en ellos. También si lo hacía antes, Paul no llegó con la información y la cuantía significativa. Paul ha generado ahorros en la seguridad social para poder entregar estos créditos. No es que hay como sacar de cualquier parte. Lo irresponsable, lo que hicieron en el pasado era sacarle dinero al IES para poder hacer estas cosas. Nosotros lo que hicimos es generar ahorros y con esos ahorros poder invertir. Es una diferencia grande en términos de manejo económico, Gonzalo. ¿De dónde ha rescatado, digamos? Porque es medio millón ahorro en manejo de temas de salud, ahorro en manejo de temas de eficiencia. También ha salido gente de la seguridad social para poder hacer esto. Es un clamor este momento, especialmente en la línea de importaciones de fármacos o de compras, adquisiciones, tanto del Ministerio como del Instituto de Seguridad Social. Hay una suerte de aflicción y de coraje social respecto a sus enfermos, a nuestros enfermos, a nuestros familiares que pasan mal en los hospitales y centros de salud del país. En eso estaremos de acuerdo. No sé qué opine usted. No comprendo bien la pregunta, Gonzalo, disculpe. Le voy a repetir la pregunta. Le estoy diciendo que el señor presidente de la República, haciéndose eco de los clamores que tienen los familiares de los enfermos, que no tienen insumos, que no tienen medicinas, que no tienen absolutamente ninguna circunstancia de apoyo efectivo para sus males. Están botados en las camas de los hospitales, esperando insumos que no llegan ni por la vía del Ministerio de Salud Pública, ni de parte de las clínicas del Instituto de Seguridad Social. Es una tragedia. Lo que usted afirma es muy grave. Si usted es tan amable de darme los datos específicos de dónde los enfermos... En el Hospital Carlos Andrade Marín, en todos los hospitales. Yo recorro los hospitales del país, entiendo que por supuesto siempre hay problemas con la salud pública, pero la mayoría de ellos funcionan bien. La enorme mayoría de ellos tienen medicamentos, la enorme mayoría de ellos tienen insumos. Existen algunos casos de algunos doctores en algunos temas específicos, como el que salió ayer en el Pablo Arturo Suárez. Le voy a dar un caso específico con respecto a las prótesis. Una cosa es que no haya medicamentos, otra cosa es que no haya insumos, otra cosa es que no haya prótesis. Ayer el presidente de la República, cuando escuchó esta denuncia, pidió explicaciones a la ministra de Salud. La ministra de Salud le va a entregar un informe hoy en la mañana y muy posiblemente un muy alto funcionario del gobierno nacional se va a trasladar al Pablo Arturo Suárez, a ese hospital en particular, para ver por qué en ese hospital un médico se queja de que no hay algo tan delicado como una prótesis. Pero en el resto de los hospitales, Gonzalo, la salud funciona con las limitaciones y las estrecheces de un presupuesto como el nuestro, pero funciona bien. Creo que no hay que generalizar. Sería muy grave que en los hospitales haya personas tiradas en las camas, y generalizar eso es caer lamentablemente en ese discurso del pasado en el que todo era general. ¿Se acuerda usted cómo Correa decía todos los periodistas son malos, todos los médicos son malos, todos los políticos son malos? No, la época cambió. Hoy tenemos que puntualizar, y puntualizando es como nosotros buscamos soluciones específicas para que la gente tenga más tranquilidad. Por eso no comprendía su pregunta, Gonzalo. Los médicos sí me comprendieron desde el comienzo, porque son los que afrontan el reclamo social y conviven el sufrimiento de la gente con sus enfermos, ¿no? Que no pueden atenderlos como es debido. Y nuestro esfuerzo todos los días es buscar que tanto la salud como la educación tenga todos los recursos para poder operar, y precisamente por eso había que ordenar el gasto público, había que transparentar las cuentas, había que estirar las piernas hasta donde daban las sábanas, había que tomar la difícil decisión de separar mucha gente del sector público, porque no podía ser que 3, 4 y 5 personas hagan lo mismo,
mientras había gente que no tenía medicamentos. Eso sí pasaba en el pasado. Me imagino que todavía hay problemas al respecto y sin duda alguna nuestra responsabilidad es todos los días escuchar denuncias como lo que usted acaba de hacer para poder subsanarlas y solucionar esto para el beneficio de los ecuatorianos. Desde luego, y estamos confiados en aquello. Pero estábamos en el tema de la democracia populista. El examen tuyo alude más concretamente a tu deseo de exhibir una serie de ejemplos, de testimonios de que en 40 años no hemos podido ejercitar una democracia auténtica, sino que siempre hemos tenido que acudir a gestar episodios un poquito populistas o bastante populistas para salir del apuro. Más o menos esto es lo que describes con otras palabras. ¿Hacia dónde apunta la democracia populista digna de tu preocupación y comentario? Bueno, hacer balances más críticos de lo que acaba de señalar Juan Sebastián. Cuando él dice, hemos vuelto a la democracia. ¿Sí? El presidente repite sistemáticamente, hemos vuelto a la democracia, tenemos una democracia estable. Y ese tipo de afirmaciones a mí me parece que son problemáticas, ¿sí? O sea, decir, hemos vuelto a la democracia. En algunos aspectos, evidentemente, se recuperaron cuestiones fundamentales de la vida democrática, se restablecieron las libertades, se restableció el ejercicio de derechos políticos, no hay ese acoso a los medios de comunicación, no hay un Estado que domine a la sociedad y que imponga sus políticas de forma mayoritaria. No hay ese estilo de conducción caudillista, populista, carismático, ¿no es cierto? Demagogo. Que se carga de demagogia, que está hablando permanentemente en nombre del pueblo. Tipo Correa. Que recorre el país. Esos elementos más visibles, más llamativos con los cuales identificamos y se identifica al populismo, esos no están. Yeah. Pero no me parece a mí que la democracia se ha reinstitucionalizado. Y creo que hay que ser más críticos de esas afirmaciones para ser más serios respecto de lo que aspiramos en relación con la democracia, ¿no? Entonces, la reflexión que yo planteaba en ese artículo es cómo para ejemplificar esta democracia populista, cómo reinstitucionalizamos el país a través de una consulta popular que le dio unos poderes extraordinarios al presidente para cesar a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, nombrar un nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que fue escogido desde ternas propuestas por el presidente de la República. Empezó a operar ese Consejo de Participación, cesó a todos los funcionarios que habían sido designados por el anterior Consejo Fiscal, el Contralor fue destituido por el Congreso, las superintendentes, removió toda la cúpula política, digamos así, de los altos funcionarios del sistema político, porque se identificaba eso con el correísmo, y se designó a unos nuevos. Eso me parece a mí que ejemplifica los procedimientos, los mecanismos populistas, esta convocatoria, una consulta, una invocación al pueblo para tener poderes extraordinarios y rehacer, en este caso, lo que había hecho una función del Estado creada en Montecristi. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con el Consejo de Participación, simplemente estoy analizando el mecanismo que se utiliza para la reinstitucionalización. Entonces, estamos metidos en un lío. O sea, yo creo que estamos metidos en un lío con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿No? Se eligieron a los vocales empezaron a actuar de una manera que no gustó, fueron destituidos, enjuiciados políticamente, y ahora estamos con otros vocales del Consejo de Participación. Esta inestabilidad que uno ve en una institución del sistema político tan importante como el Consejo de Participación es lo que produce este componente populista de la democracia. Entonces, yo creo que hay que ser más cautos
en las afirmaciones más cautos, en las evaluaciones políticas de lo que se ha hecho respecto a la democracia. Entonces a mí sí me preocupa este discurso de que hemos vuelto a la democracia y hemos reinstitucionalizado la democracia. Yo creo que ese es un proceso más largo, más complejo, que requiere... ¿Más tiempo? Más tiempo. Más decisiones, tal vez un tanto más frontales. Cambios políticos de fondo, ¿no? Cambios políticos de fondo. ¿A qué aludes con los cambios políticos de fondo? A cultura política, a interiorizar más desde los actores políticos del sentido de la democracia, a poder establecer unos consensos mínimos alrededor de lo que entendemos la democracia. Ese fue el objetivo inicial de la transición en el 79, ¿no? Crear un sistema político que había sido diseñado, por un proceso convocado desde la dictadura, una serie de comisiones, crear un consenso alrededor de lo que vamos a entender por democracia y alrededor de eso desplegar el juego de la política. Era muy difícil, doctor, asimilar una exigencia institucional de la democracia ecuatoriana por su sobrevivencia, por su practicidad y por su afecto a la voluntad popular. La democracia tiene que ser un fiel reflejo de la voluntad popular. Que este gobierno debía ser un gobierno de reactivación, de transición política y reactivación económica, con nuevas ideas, nuevos aportes. Pero claro, la situación en que heredó el poder era muy complicada. Entonces, bajo ese diagnóstico suyo, quisiéramos saber si ya tiene controlada la situación el presidente y esta democracia populista de su ejercicio inicial, como el de esta víspera, eso ya va a terminar a través de una estructura de programar ejercicios de gobierno más de modelo, más de marca, digamos, que se aproxime al cumplimiento de la democracia como virtuosa, entregadora de poder a las instituciones para crear actividad económica, actividad política, actividad a plenitud, porque eso es lo que buscamos con el sistema democrático. Perdone este tropezón, pero creo que me quiero hacer entender para que no me vuelva a hacer repetir la pregunta. Yo tengo la costumbre de cuando no entiendo la pregunta, preguntar de nuevo, porque si no voy a responder cualquier barbaridad, Gonzalo. Entonces, me disculpo con usted si es que, si es que en adelante sigo sin entender preguntas, porque le volveré a preguntar. Bárbara, que yo le elaboré que no entendió? No le comprendí nomás, solamente no le comprendí. Regreso a la reflexión, si me permite. Tenga la voluntad. Gonzalo, y voy a, si me permite, a responder parte de las inquietudes que planteaba Felipe, que me parece que son parte fundamental de la discusión. ¿Por qué nosotros planteamos haber vuelto a la democracia? Y voy a dar ejemplos concretos. Porque en el Ecuador no había separación de poderes, porque en el Ecuador no había libertades, porque en el Ecuador no había derechos políticos. Y más allá de las imperfecciones de la situación actual, hoy día a nadie le cabe duda de que existe separación de poderes, de que existe libertades, de que existen derechos políticos. En el Ecuador existía la posibilidad de que no haya alternancia en el poder y el presidente Moreno pidió en una consulta popular que exista por tal razón que se elimine la reelección indefinida. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho al respecto de la reinstitucionalización? También hay que ponerle nombre y apellido, porque nombre y apellido es Lenín Moreno. Llama una consulta popular, en la consulta popular pide la autorización para nombrar un consejo de participación ciudadana, y lo fundamental no es el mecanismo, sino a quien nombra. Nombra a personas que no son sus amigos, no son sus afines, busca personas a los que no había conocido nunca. Yo no sabía esto, pero el presidente Moreno, cuando estrecha la mano del expresidente del Consejo de Participación Ciudadano y ejemplar ecuatoriano, Julio César Trujillo, era la primera vez que estrechaba su mano cuando ya había sido nombrado. ¿Y cuál es el cambio? Porque los ecuatorianos tenemos memoria frágil, ¿no es cierto? El contralor anterior del Estado era Carlos Pollitt, hoy día prófugo. El fiscal general era un ex secretario particular del expresidente Correa y muy cercano amigo del expresidente Correa. En la Corte Constitucional estaba Pamela Martínez, que es la que hoy día está dando el camino para encontrar todas las filtraciones que hemos visto, a propósito de lo cual ayer salieron noticias del señor Mera comunicándose con el señor Correa y diciéndole que si Jorge Glass habló de Gloria estaba poniendo el último clavo en su ataúd, que Jorge se va a joder. En esas palabras decía Mera a Correa:
Les decía a los miembros de la Secretaría Jurídica que si es que ellos defendían a Solís, él se iba a pelear con Correa. Eso lo permitió la filtración de Pamela Martínez, ex jueza de la Corte Constitucional, ex asesora principal de Correa. Nos permite. Sí, aquí lo recordamos. Solo permíteme terminar la reflexión. Así es. En el Consejo de la Judicatura estaba otro ex secretario particular del presidente Correa, y en la Asamblea Nacional el bloque correísta, cuando 3 mujeres de ese bloque se permitieron pedir una discusión a propósito del Código Penal para discutir la posibilidad de aborto por violación, hoy en discusión, es decir, solamente discutir la posibilidad, Correa la sancionó con 3 meses de silencio. ¿Qué pasa hoy día? Porque también esa es una discusión estabilidad-inestabilidad, y la inestabilidad no necesariamente es mala para la economía, para la democracia. De hecho, la estabilidad perfecta es la dictadura. En dictadura no hay inestabilidad, en dictadura hay orden. Y ese orden es lo que vivimos durante mucho tiempo. Ahí Correa silbaba y los asambleístas levantaban la mano, a nosotros no. Nosotros tenemos que persuadir, nosotros tenemos que discutir, y a veces perdemos en la asamblea, lo que es sano. ¿Quiénes son hoy día esos miembros? ¿Quién está en la Corte Constitucional? Gente como el presidente de la Corte Constitucional, uno de los mayores jurisconsultos que tiene el país, Carmen Corral, Daniela Salazar, Ramiro Ávila, Agustín Grijalva. Es decir, imagínense los nombres de los que estoy hablando, muchos de ellos ecuatorianos destacados en el Ecuador y en el mundo. Pero hay más buenos todavía. ¿Quién es fiscal general de la Nación? Gracias a Dios. ¿Quién es fiscal general de la Nación? Diana Salazar, ninguna relación con nosotros, una mujer independiente, decente y honorable que ha mostrado su valor para luchar. ¿Quién está en el Consejo de la Judicatura? Gente que no tiene relación con nosotros, gente que fue nombrada por los otros poderes del Estado. ¿Quién está en la Asamblea Nacional? Una discusión de política en la que la Asamblea cumple con su trabajo, y es matizar lo que el Ejecutivo plantea, matizar lo que plantea la voluntad popular, aún en detrimento nuestro. No creo que la democracia hoy en el Ecuador es perfecta, de ninguna manera, pero sin duda alguna creo que la democracia que hoy vive el Ecuador versus la democracia que el Ecuador vivió hace 2 años es totalmente distinta. Y ni Felipe, ni yo, ni usted, Gonzalo, habríamos soñado hace 2 años que después de tan poco tiempo el Ecuador cambiase tanto. Que no es perfecta, sin duda ninguna, y que queda mucho por hacer, sin duda ninguna, pero que nosotros hemos dado un paso fundamental para cambiar este país. El esquema económico es innegable. Es el más criticado en los últimos días. ¿Podría usted alegar alguna circunstancia? Encantado, Gonzalo, encantado. Lo primero que nosotros teníamos que hacer era transparentar la situación, por eso el ministro Martínez ha sido muy claro abriendo todas las cifras para que todo el mundo las pueda discutir, no existían. Sin transparencia no hay posibilidad de discusión. Después de transparentarlas había que ordenarlas. Y ordenar significa tomar decisiones impopulares. Por ejemplo, restringir parte del gasto, impedir que se dilapide el dinero, sacar gente del Estado, gente que estaba duplicando, triplicando, cuadruplicando esfuerzos, y enrumbar el país hacia un lugar que es la prosperidad. Nosotros pusimos el país en orden para que camine hacia la prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? Significa generación de empleo, significa un sector privado que pueda y confíe en el país. Tenemos una norma, una ley de fomento productivo que permite a los ecuatorianos tener la certeza de que si confían en el país van a tener confianza. Pero también, Gonzalo, y esto es fundamental, para que la economía funcione, la institucionalidad le tiene que dar garantías de eso. Y por eso el cambio de los miembros de la Corte Constitucional, del Consejo de la Judicatura, les garantizan a los empresarios privados que cuando, por ejemplo, tienen disputas con el Estado, no es que las van a perder siempre como antes, porque habían órdenes del Estado que les obligaban a los jueces a golpearles a los empresarios en la cabeza. Es decir, no todo es perfecto y de ninguna manera quiero dejar eso, pero que el Ecuador esté enrumbado. ¿Busca un gabinete productivo también? Y creo que lo tiene, pero el Ecuador está enrumbado hacia mejorar las condiciones de democracia y está enrumbado hacia mejorar las condiciones económicas. Y si hoy día usted también compara quiénes están manejando la situación económica del país, no son precisamente aquellos que estaban vinculados a una tendencia política de izquierda, de ninguna manera, más bien eran quienes estaban vinculados al sector de la producción. Tanto Iván Ontaneda como Richard Martínez son 2 personas que estuvieron vinculados a los gremios productivos del país. ¿Por qué? Porque el presidente Moreno confía en quienes han hecho, a quienes están cercanos a nuestros empresarios grandes, medianos y pequeños, y a nosotros no nos da ningún temor de decir somos aliados de esos empresarios, porque son esos empresarios los que van a generar empleo, son esos empresarios los que van a confiar en el país y son esos empresarios los que van a impedir definitivamente que vuelva cualquier tentación populista en el futuro. Doctor Roldán, usted quiero que le escuche muy poquito a Mario Prado, que es un distinguido empresario, quien nos decía justamente esta víspera lo que sigue. Tenemos un problema gravísimo, que se consumen recursos, ese consumo de recursos son los subsidios, es un problema recurrente en la economía ecuatoriana de los últimos 20 años,
nadie se atreve a solucionar el problema del gas, nadie se atreve a solucionar el problema de los precios de los combustibles y se genera un gasto fiscal enorme que está presente. Todos sabemos que está presente, pero nadie se anima a arreglarlo. Y el que se quiere animar a arreglar, automáticamente tiene la crítica de los demás. Cae abatido. Porque los demás no están pensando en función del interés del país, sino que están pensando en función de las próximas elecciones y de los votos que van a perder si es que apoyan una iniciativa de este tipo. O de sus propios intereses, decía en otra parte complementaria. Si me permite solamente, Gonzalo, yo sí creo que alguien se atrevió a hablar de subsidios y no solamente hablar, sino cambiarlos del presidente Moreno. El presidente Moreno liberalizó el precio de la gasolina súper hace un año. El presidente Moreno subió en más de $1.20 la gasolina extra, pidiéndole un esfuerzo a los ecuatorianos para que peleemos por eso. Entonces no es que nadie se ha animado. El presidente Moreno se animó y lo hizo. Que no hemos tocado el diésel y el gas, no hemos tocado. ¿Por qué? Porque hay una reflexión económica que plantea que en una situación de recesión, si nosotros tocamos eso, vamos a subir los precios, vamos a generar una percepción de los ecuatorianos de que sube su costo de la vida y sobre esa base la gente deja de consumir. Lo que nosotros hoy necesitamos es que los ecuatorianos tengan empleo, haya circulante, se consuma y por tal razón se dinamice la economía. Pero a pesar de que aprecio a Mario, también me parece un hombre serio, sin duda alguna, como usted lo presentó, creo que aquí el que el presidente Moreno haya cambiado los subsidios tiene que rescatarse. Sí. Felipe, el tema económico, ¿cómo lo enfocas tú en tu preocupación de una democracia más activa para lo que el país está reclamando? Una democracia más pragmática, si cabe el término, más creadora de ideas nuevas para revitalizar la economía. Una democracia sin un buen manejo económico no sirve para nadie. Yo soy bastante más pesimista que Juan Sebastián. Sí, yo sí peco de optimista, no le quepa duda. ¿No? Y me parece que el nombre que le pusieron al plan Prosperidad, es un nombre que no tiene ninguna consistencia con la realidad. Está bien, digamos, que el secretario particular del presidente lance y genere esta visión optimista, ¿cierto? Y que alrededor de la idea de la prosperidad juegue con el horizonte del país. Está bien, pero a mí me parece que las visiones tienen que guardar más consistencia con lo que está pasando. Con la realidad. Con la realidad. O sea, esto es una economía que no está creciendo. Entonces, claro, uno puede decir, estamos generando las bases para el crecimiento. Ok, después del desajuste correísta estamos generando las bases para el crecimiento, pero estamos generando las bases para el crecimiento. Somos aliados de los empresarios. Ok, muy bien, somos aliados de los empresarios. Hay un ministro que salió de las cámaras, ha habido un conjunto de ministros manejando la economía muy vinculados al sector empresarial. Ok, la decisión del gobierno. Esa alianza debería traducirse en una reactivación de la inversión privada. No hay. No traen la plata. No hay. Y es un problema complicado, es un problema que le complicó la vida a Macri, por traer, digamos, colateralmente el problema argentino. Entonces a mí me parece muy bien decir, somos aliados de los empresarios, ok, una decisión del gobierno que entrega el manejo de la economía o piensa el manejo de la economía en función del sector privado que se dinamice, pero los resultados, digamos, están todavía pendientes. El gobierno lo que ha hecho es un ajuste fiscal por el lado del gasto, de la inversión. Esa ha sido la variable de ajuste. Entonces, también se le quitó a la economía, porque ya no había de dónde financiar ese gasto, esa inyección de recursos que venía del Estado. Ahora han encontrado esta fuente de recursos que es el BIES para inyectar 500 millones de dólares. Y uno dice, qué bueno, de algún lado tiene que venir inversión. De algún lado tiene que venir inversión para reactivar la economía. ¿Y por qué no viene de los privados? Los privados creo que hay un problema con los privados que habría que discutir más. Y me parece a mí que los privados, bueno, vivimos una economía globalizada, entonces el capital privado se mueve donde encuentra condiciones competitivas favorables. Pero me parece que en el caso del Ecuador, los privados
permanentemente exigen más y más y más y más reformas. ¿Sí? Entonces ahora están a la espera de la reforma laboral. El gobierno tiene que hacer la reforma laboral. Ha anunciado la reforma laboral. Se animó un debate interesante sobre la reforma laboral. Ya no hay más debate sobre la reforma laboral. Me imagino que hay un proyecto que se está elaborando y que se va a presentar. Hay que hacer una reforma tributaria. ¿Sí? Entonces son temas pendientes de un programa económico cuyo contenido fue definido en consenso o en negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero los efectos iniciales de ese programa son recesivos. Entonces hay más problemas de empleo, más problemas de pobreza, de inequidad. Es el costo que está. Entonces uno puede argumentar, ¿es el costo que estamos pagando por lo de Correa? Sí, pero esa es la realidad actual. ¿Sí? Entonces, me parece que ese es el problema. No soy tan optimista como Juan Sebastián. Está bien que él, desde la función política que tiene, trate de presentar un nuevo eslogan. Sí, digamos, esta frase que puede ser, que intenta ser seductora y trazar un horizonte optimista. Pero yo no veo... Que también se necesita, ¿no? Sí, pero yo no veo, digamos, ese optimismo plasmado en la realidad y en la práctica de los Por empresarios. eso no vienen los recursos potencialmente opinando. Yo sí soy optimista. No soy optimista solamente en el sector público, soy optimista en general en la vida. Pasé de en los estudios universitarios, cuando estudiaba sociología, como Felipe, de decir que un optimista es un pesimista mal informado, a darme cuenta que sin optimismo las personas no se levantaban de la cama todos los días, y yo creo que es la lección que recibí del correísmo, ¿no? Yo digo permanentemente que en este cargo lo que hago es purgar ese paso por el correísmo mío, y a partir de eso, cuando veo lo que está pasando en el Ecuador, soy optimista. ¿El correísmo era optimista también? Yo soy optimista hoy día. Primero la economía. Primero, es morenista. ¿Qué va a creer que soy correísta? Les doy palo todos los días. Y purgo haber sido correísta, no le quepa duda, en esas palabras. Primero, la economía sí está creciendo, poco, y está creciendo. Y está creciendo como la mayoría de los países de América Latina y como la mayoría de los países del mundo. Le midieron ayer, 1.5. Es uno de los problemas que tiene el mundo hoy día. El mundo está en una situación recesiva, no solamente el Ecuador. ¿Y por qué está en una situación recesiva? Porque hay momentos y momentos en el mundo, y porque en este momento tenemos un problema estructural, que es una disputa comercial entre los Estados Unidos y China, que termina dándonos golpes a nosotros de lado, porque son dos de los mercados más importantes del mundo y dos de los mercados más importantes del país. Pero quisiera sostener también en la discusión alrededor de lo que planteó Felipe. Sin duda alguna nosotros esperábamos que el sector privado se dinamice antes. Y cuando me siento permanentemente con los empresarios y les reclamo, porque sí les reclamo y les digo, a ver, ¿qué más les hace falta? Aquí les reclamamos todos los días. Yo lo que siento, porque no lo terminan diciendo, es que después de 10 años de haber sido pateados en el piso, porque eso es lo que pasó, fueron pateados 10 años en el piso, siempre tienen el temor de qué podría volver a suceder. Es decir, siempre están mirando en el hoy y están con un ojo en el futuro. Y dicen, ¿qué podría pasar si algún día vuelve alguna tentación como esas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que muchos empresarios aguantaron casi estoicamente, porque aguantaron estoicamente el palo que les dieron, los capitales son temerosos, dicen, ¿no es cierto? Los capitales son cobardes. Lo que yo les digo todo el tiempo es que lo que hay que cuidar es que los capitales no sean además torpes. Porque lo que pasó en Argentina es que fueron temerosos y torpes. Y en Argentina pero ellos son los capitales, que no es ningún torpe. Y los capitales no. Ni ningún quedado, pues. Permítame terminar la reflexión. Si los capitales son cobardes y como en Argentina son torpes, el riesgo de que vuelva la peor de sus enemigas, es decir, el peor de sus miedos está bajo sus narices. Como ustedes saben, el presidente Moreno no piensa reelegirse. Esa no es su posición. Pero nosotros sí esperamos que quien tome el país en el 21, quien sea quien vaya a continuar en una senda democrática, en una senda de libertad, en una senda de prosperidad, en una senda de sanear el país, de reactivación. Y sobre esa base yo creo que poco a poco los empresarios van a invertir y van a volver. Hay áreas en las que sí están invirtiendo, hay áreas en las que sí hay gente jugándose por el país, generando empleo.
Y al mismo tiempo nosotros, sí, como dice Felipe, sí me siento con los empresarios y me dicen, ¿y qué pasa con la reforma laboral y la reforma tributaria? Y yo les digo, ya no puede haber más excusas. Es decir, cuando terminemos de hacer la reforma laboral y tributaria me van a decir, ¿y qué pasa con la ley de fomento productivo 2? Y después van a decir, bueno, pero ya mismo vienen las elecciones, entonces no hay cómo invertir. Sí. Creo que estos micrófonos tienen que servir para que los empresarios se den cuenta que tienen una responsabilidad política con el Ecuador. Política. No solo los políticos somos los que conducimos el país, más bien el sector privado conduce el país casi más que los políticos porque duran más. Y ellos tienen que jugarse por el país, tienes que invertir en el Ecuador. Esa es la forma de demostrar que nosotros amamos este país. La reforma laboral se ha discutido largamente, Felipe, se está discutiendo en el marco del Acuerdo Nacional y los pilares están planteados. ¿Qué va a hacer esa reforma laboral? Va a ser una reforma laboral que va a cuidar, mantener y proteger los derechos de los trabajadores que hoy día se rigen por el Código del Trabajo, pero va a abrir las puertas para que aquellos que no tienen trabajo puedan tener derechos. ¿Qué va a hacer la reforma tributaria? Va a ordenar la situación tributaria del país. Va a buscar que no paguemos cientos de impuestos que nadie sabe de dónde salgan y tengamos la certeza de que pagando 1 o 2 vamos a poder contribuir con el país. Es decir, sí tenemos claro a dónde vamos. Sí tenemos claro a dónde le llevamos al país. Richard Martínez fue representante de los empresarios. Hoy Richard Martínez es el ministro de Economía de todos los ecuatorianos. Claro. Y al respecto, Richard ha demostrado su seriedad porque no se trata de defender a nadie particular. Se trata de defender el futuro del país. Y ya que le hemos nombrado varias veces, yo sí... a mí me preguntaban el otro día qué tal es tu cargo y yo les decía a Felipe que cuando pensaba estudiar la política, yo sí pensaba ser actor político siempre. Pero es como si me habría gustado siempre nadar en aguas abiertas, ¿no es cierto? Eso suena lindísimo, hasta que cuando te metes a nadar hay un tsunami todos los días. Y si mi tsunami es duro y todos los días que saco la cabeza viene una ola encima porque no se acaban los problemas, el tsunami de Richard es mucho más grave. Encontrar dinero para todos los días honrar nuestras obligaciones, encontrar dinero para pagar todos los sueldos, reenrumbar el país con responsabilidad, es decir, sin dilapidar. Yo creo que tenemos un lujo de ministro y sin duda alguna creo que el presidente tomó la decisión correcta al nombrarlo. Belén Merizalde, la compañera de Teleamazonas, mencionaba ayer que los 500 millones van a servir para préstamos hipotecarios reactivadores. Yo quisiera que le escuche tanto Felipe como el señor secretario de Presidencia para que me den un comentario si esa aventura de los 500 millones va a dar un impacto positivo al decaído, digamos, a la decaída situación económica siempre aquejada por una suerte de incertidumbres, de no apego o de no optimismo, de no gestar optimismo en los inversionistas y en los empresarios, en los emprendedores fundamentalmente, sino que siempre están ellos atentos a otras involuciones o evoluciones de la cosa pública en términos de leyes. Son muy afectos a las facilidades que se les otorgue y a la rentabilidad que se generen en las normas que legisla tanto la Asamblea como el señor presidente de la República. Son 500 millones de dólares los que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social colocará para facilitar los créditos hipotecarios a través del programa Casa para Todos del BIES. La idea es facilitar el acceso a vivienda, facilitar la actividad constructiva y facilitar el desarrollo de la economía y la generación de empleo. Este paquete crediticio ofrece financiamiento del 100% y sin entrada para viviendas nuevas o usadas de hasta $90,000, con una tasa de interés del 5,99% y a 25 años plazo. Además, el incremento del financiamiento para viviendas desde $90,000 hasta $130,000, con una tasa de interés del 6,99% a 25 años plazo. También el incremento del financiamiento del 80 y 90% para viviendas desde $130,000 hasta $200,000 y la ampliación del monto máximo de $200,000 a $460,000 de acuerdo a la capacidad de pago. ¿Te atreverías a pensar que esto sí está bueno, Felipe? O sea, suena bien. Es un montón de plata, son tasas de interés muy bajas, 5.9,
6.9 a 25 años plazo. Por eso es optimista. Entonces yo, digamos, me alegro que haya una base, un cierto realismo para ese optimismo. Ahora, ojalá esto sea más que un anuncio, ¿sí? Más que un anuncio. Y por lo tanto veamos movimiento alrededor del crédito, movimiento alrededor de la construcción, porque la construcción va a dinamizar la economía. Pero ojalá no sea más que un anuncio, ¿sí? Porque, digamos, hemos oído muchos anuncios, y por la propia dinámica del régimen, por la propia dinámica del país, son anuncios que fenecen rápidamente. Entonces yo me alegro, digamos, que el gobierno... El auditor financiero... Ha encontrado $500 millones, que el auditor financiero de Paul debe ser respetable en la cuantificación de que hay listos en el banco del IES 500 millones, que se los puede poner a disposición de los empresarios, de los emprendedores, para que activen la economía ecuatoriana, generen empleo y cambien el escenario. O sea, suena bien como tú dices. Suena bien. Pero entonces, el escepticismo que tienes tú, ¿en dónde concentras? No, en este cuadro más general de la economía que yo describía hace un momento, en las propias proyecciones de crecimiento que tiene la economía ecuatoriana desde los organismos internacionales. No es un horizonte de crecimiento que, digamos, que se va a lograr rápidamente, ¿no? Porque se necesita fuentes de inversión, flujos de capital. Claro. Aquí hay un flujo de capital. Bueno, nos alegramos que pueda venir estos $500 millones. Que sea un anuncio, que no solo sea un anuncio y que esto empiece a movilizarse. Pero es plata ajena, notarás. Me parece que el gobierno a veces hace anuncios y esos anuncios quedan a mitad de camino. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Fueron a Bahía. El presidente anunció $157 millones, me parece, en préstamos a Bahía. ¿Sí? Yo nunca vi detallado, busqué la información, pero nunca vi detallado en qué se van a gastar esos $157 millones que se anuncian para Bahía, ¿no? Bahía necesita una inyección para recuperarse después del terremoto. Es penoso ver la lentitud con que el gobierno, con que las autoridades locales han operado en una ciudad como Bahía, que fue sacudida por el terremoto. Entonces, no veo los detalles de la inversión, más allá del anuncio ahora de que van a construir un hospital nuevo de $40 millones. Esas son, digamos, inquietudes, preocupaciones alrededor de los intentos que uno ve detrás de los anuncios del gobierno. ¿Por qué le hemos perdido fe al gobierno del presidente Moreno en la parte económica? Yo creo porque le ha tocado un escenario muy complejo, o sea, sin duda. ¿Sí? Que lo ha resuelto o intenta resolverlo. Porque tonteó un año, no supo qué hacer durante un año. O sea, la transición de la economía Claro. Tontear es otra cosa, Felipe, perdóneme. Se separó del correísmo, que era un régimen. En economía le costó separarse del correísmo. Ya, pero tontear es otra cosa, Felipe, tontear es no saber qué hacer. No, sabía lo que hacía perfectamente y cambió este país. No, los cambios no se dan de la noche a la mañana, Felipe. Pero a ver, Juan Sebastián. Los cambios profundos, como usted ha dicho, toman tiempo. Tontear es otra cosa. Tontear es lo que hace un montón de gente todos los días. El presidente Moreno, si algo no ha hecho es tontear. Juan Sebastián tonteó en el manejo económico. No es así, Se demoró en hacer cambios en el manejo económico. A Richard Martínez le designó, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo fue designado Richard Martínez para que se reenrumbe la economía? Pero bueno, ese es un detalle. Luego viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahí me parece que el gobierno define un horizonte. ¿Sí? Un horizonte en el marco de esa negociación. ¿Ya? Y estamos ejecutando ese programa económico que está a mitad de camino. Entonces, me imagino cuando el gobierno, si es que logra completar ese acuerdo y genere lo que Juan Sebastián llama las bases para la prosperidad, entonces podremos ver si efectivamente la economía se enrumba. La economía está siendo ajustada, se está poniendo orden en las cuentas fiscales. Se ha eliminado parcialmente los subsidios, pero hubo un año
primer año en donde el gobierno no sabía a dónde apuntaba en términos de la economía. A eso me refiero con tonteo. Tonteo. Dudoso se comportó el señor presidente. Bueno, es que tenía razón porque le dejaron todo entrampado también. Y porque pues, tenía ¿no? un ministro que no le revelaba las cifras. Exactamente. O sea, él nunca supo toda la discusión de la mesa. ¿Qué tal le calificaría servida, usted, ¿no?, para escoger colaboradores en gabinetes, especialmente en el estamento económico? No ha tenido mucha fortuna de un creativo. Claro, Martínez es un gran tesorero, pero así como haber impulsado con inversiones más o menos monitoreadas para el éxito, no creo. Ha sido un buen contador, un buen programador, digamos, y ha tenido previsiones adecuadas y todo lo demás, y ha solucionado problemas de liquidez, ha compuesto las carteras vencidas y de todo orden que tuvo que heredar. Cierto es, eso hace de él un buen ministro de connotación empresarial, porque ahí aprendió el oficio. Permítame responder primero a lo de Bahía, Gonzalo. O sea, con lo de tonteo, cada uno tiene su opinión. Me parece que si algo no ha hecho el presidente Moreno es tontear. Cambió este país como este país no esperaba que nadie cambie. Nadie esperaba que este país cambie, ni Felipe, ni Gonzalo, ni yo, ni muchísima gente de la que aquí está. Y yo que trabajo todos los días con él me doy cuenta cómo ha tenido que vivir en carne propia esas decisiones difíciles. Con respecto a Bahía, 635 millones de dólares gastados en la provincia, 125 obras. Se está reconstruyendo el hospital, que no es poca cosa. A ver, Felipe, y los cheques que se metían, es fácil decir. No se está reconstruyendo el hospital, Juan Sebastián. Se va a hacer la licitación. No, se puso 27 millones de dólares para que el hospital se pueda contratar, Felipe. Perdóneme. Pero no se va a licitar. Es facilísimo decir, solamente están haciendo un hospital. 26 millones de dólares para el hospital, Felipe. El gabinete fue a Bahía precisamente para evidenciar y dinamizar ese lugar. En las casas patrimoniales de Bahía se va a gastar 1.2 millones de dólares. En el ingreso a Bahía y el Puente de los Caras, 14 millones de dólares. Estamos hablando de que solamente en lo que estoy ahorita diciendo hay más de 45 millones de dólares en Bahía de Caracas. Más bien aquí pongo el tema del otro lado. Usted y yo conocemos Bahía, yo desde los 6 años. Sí, porque mis padres me llevaban a vacacionar. El tema era otro, permítame solamente. No, el tema era otro. Yo conozco. Desglosar la cifra de 145 millones. Permítame. Pero déjale que explique. Yo no digo que no se va a invertir. ¿En qué se va a invertir? ¿Y el hospital? Le aseguro, no se ha invertido todavía. Le aseguro, Felipe, que no estoy tonteando. Estoy explicando. Entonces, un hospital de 26 millones de dólares, 1.2 millones para las casas patrimoniales, 14 millones de dólares para el ingreso a Bahía. Pero hablemos de fondo de Bahía. Yo conozco Bahía desde los 6 años. Usted hace muchísimos años, porque íbamos a vacacionar, usted y yo, a esa población. ¿Qué pasó? Que después de los 2 terremotos, y hay que hablar claro, ¿no es cierto?, ¿de qué vivía Bahía? De las camaroneras y del turismo específico de los quiteños en épocas específicas. El gobierno no les puede forzar a los quiteños a volver a invertir en los edificios que se les cayeron, pero les puede incentivar. Es decir, la dinamización de la ciudad de nuevo, porque parece gracioso cómo la gente dice el gobierno. Para que Bahía salga adelante, quien va a tener que creer en Bahía, sinceramente, va a ser la gente que vuelve a invertir a Bahía, la gente que vuelve a Bahía. Para eso fuimos. Pero, claro, siempre es fácil, desde el pesimismo nuevamente, pensar que nada se ha hecho porque el gobierno no ha hecho. Ahí tenemos otra discrepancia. Y si usted me permite también, Gonzalo, respondiendo su pregunta, yo creo que el ministro Martínez, yo creo que nosotros tuvimos ya 10 años de bastantes creativos, porque eran súper creativos en el gobierno correísta. Recuerda, ustedes hasta lanzaron un cohete, un satélite, lanzaron los creativos del correísmo, ¿no es cierto? Eran tan creativos que crearon la UNASUR aquí y se gastaron 40 millones de dólares. El ministro Martínez es tan creativo que logró traer 10.000 millones de dólares de organismos internacionales. Eso es ser creativo. Y es tan responsable que ha logrado sanear la economía. Siempre nos pueden pedir más. Pero lo fundamental aquí, Gonzalo, siempre es que nosotros damos la cara, nosotros estamos respondiendo al país, nosotros estamos actuando en la línea de que el presidente Moreno nos ha planteado, que de ninguna manera es tontear. El presidente Moreno, si algo ha hecho, es cambiar estructuralmente este país, estructuralmente, con muchos defectos, marcó la línea, hay deficiencias, pero de ahí a tontear es lo que hizo mucha gente que se cayó en el correísmo. Eso sí, eso sí es tontear. Gonzalo, es muy difícil. En mayo del 2018. Déjame, Gonzalo, es muy difícil discutir. Tú querías la fecha en que inauguró funciones el ministro Martínez. Te doy. Mayo 2018. Un año después de posesionado. Pero es muy difícil discutir o reflexionar sobre los problemas del país cuando,
digamos, la función de un secretario general de la presidencia es un poco hacer propaganda, es hacer propaganda de lo que está, de la acción que está desplegando el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, es su obligación. Pues, sí, ¿no? pero una cosa es hacer propaganda y otra cosa es, digamos, asumir los temas con un poco más de ponderación y de seriedad. Yo no estoy diciendo que no se va a invertir en Bahía, lo que estoy preguntando es en qué se va a invertir. El hospital de Bahía, que se destruyó con el terremoto, sigue funcionando en las instalaciones anteriores, que yo las conocí. Que se creó para que vivieran ahí los ingenieros del cuerpo de ingenieros del ejército. Las luminarias del puente, para poner un ejemplo tonto, se arreglaron ahora cuando fue el presidente a la reunión de gabinete. Entonces creo que el problema es otro y la discusión es otra. La discusión es otra. Y el tonteo durante un año sobre la economía fue lo que ocurrió, que después haya tomado decisiones, ya haya, no sé si cambiado el país, reenrumbado el país, es otra cosa, ¿no? Pero tampoco me parece que la función sea trazar un panorama que es completamente cerrado respecto de lo que ha ocurrido el país y que se cierre a la discusión y a la reflexión. Eso es, digamos, estamos en posiciones y en perspectivas totalmente distintas y eso complica a veces la reflexión sobre el país, ¿no? Sí, es una réplica que con todo derecho ha ejercitado. Sin duda alguna estamos en posiciones. De una explicación adicional. Sí, estamos en posiciones y circunstancias completamente distintas. Yo soy secretario particular del presidente, me despierto en la mañana y me acuesto en la noche pensando, trabajando y esforzándome por este país, dejando la cómoda vida en la que vivía en el pasado y sin duda alguna puedo perder a momentos ponderación y serenidad. Esa ponderación y serenidad, esa ponderación y serenidad es la que hay que tener para cuidar las palabras. Y yo precisamente es por eso que discrepo con la palabra tontear. Tenemos diferencias, sin duda ninguna, estructurales diferencias. Y no me corresponde hacer propaganda, me corresponde decir lo que estamos haciendo. No estoy haciendo propaganda, estoy diciendo con cifras específicas lo que hemos invertido. Y sí soy apasionado con lo que hago en general en mi vida y esa pasión es la que me permite todos los días seguir adelante en una situación tan difícil, porque la situación en la que hoy día estamos no es una situación fácil. Nosotros tuvimos que reflexionar mucho para poder hacer lo que estamos haciendo y al mismo tiempo muchos de nosotros creemos que hoy es momento de escuchar la reflexión, respetar la reflexión, pero a nosotros nos corresponde hacer. Sin duda alguna, cuando fui a Bahía, me dolió el corazón de ver cuántas cosas hacen falta. Sin duda ninguna, es de los lugares que más me ha afectado volver, porque uno está en San Vicente, va a Manta, va a Puerto Viejo, eso está moviéndose, Bahía tiene un problema serio. Lo único que planteo es cuáles son las responsabilidades de todos nosotros para sacar eso adelante y para seguir en la reflexión, porque creo que eso es lo fundamental. Es precisamente eso lo que también ha planteado el presidente Moreno, a diferencia del pasado en general, y es cómo en conjunto vamos buscando qué nos toca hacer a cada quien. Es decir, para dinamizar la economía, el sector público tiene un rol, el sector privado otro. Para subsanar la seguridad, entremos en otro tema fundamental para el país. La semana pasada se firman 2 acuerdos con 2 municipios del país, con Quito y Guayaquil, en el que nos comprometemos a que los distintos actores, municipio, gobierno, empresarios privados, medios de comunicación, actuemos en conjunto para solucionar 4 delitos, 4. Y aquí no estoy reflexionando, estoy actuando. Sí, asesinato, violación, robo y secuestro. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a recibir el Código Orgánico Integral Penal y fortalecer las condiciones de esos 4 delitos para que los que hayan incurrido en ese tipo de delitos no tengan facilidades para luego salir libres. Es decir, está bacán la reflexión. Siempre es importante reflexionar. Pero a mí particularmente hoy día, en el rol que cumplo hoy día, me corresponde hacer. Y a partir de hacer, me corresponde esforzarme. Y todos los días tomar la fuerza desde el optimismo para seguir adelante, porque lamentablemente la situación en la que recibimos esto era tan bárbaramente catastrófica que el encontrar ya un camino, por ejemplo, para subsanar la situación de Bahía y el tener el optimismo de esperar que los quiteños se animen a volver a Bahía para dinamizar esa ciudad es parte de lo que me da la fuerza para todos los días seguir trabajando por mi país, ¿no? Que es mi obligación. El señor ministro de Economía y Finanzas debe haberse sorprendido el triple que usted
cuando encontró la hacienda pública deshecha, incongruente, con cifras e interrogantes angustiosas. Y es lo que le pasó al presidente también, Gonzalo. Es lo que le pasó al presidente cuando el exministro de la Torre... Esto de que decimos en lenguaje criollo, tocó tontear un tanto. No, es que no creo que es que ¿cómo no va a creer que le va a decir? Es que no creo que es el término, porque yo creo que el presidente tuvo un muy mal ministro en Carlos de la Torre. No le quepa duda, fue un pésimo ministro Carlos de la Torre, pésimo. Difícil encontrar uno peor. El presidente creyó que iba a ser un buen ministro, tanto así que lo votó, porque así fue, lo votó, porque venía cada día con cifras distintas. El ministro de Economía es la persona en la que confías para que te transparente el país. Y el presidente hoy tiene un buen ministro que ha transparentado las cosas, ha ordenado las cosas, va más de un año en gestión y ha puesto el Ecuador en orden. Él obedecía un cronograma de Correa. Pues. Sí, hoy día se pasea por los medios de comunicación diciendo cualquier barbaridad. Sí, yo creo, y el presidente Moreno sabe que con ese ministro se equivocó. Los términos en el castellano son fundamentales cuidarlos porque marcan diferencias en los matices, en la prudencia, en la reflexión, en la serenidad al expresarlos. Bueno, la expectativa que tienen ustedes, en particular usted y en particular a nombre de los comunicadores sociales, en procura de esclarecer el horizonte que viene, especialmente en la materia que concentra mayor escepticismo, que es la económica, porque la parte política, en fin, la ha sabido dominar por momentos. Pero a veces la economía se convierte en un inicio de una tragedia, de una pugna, de una situación inmanejable y obviamente un lío político posterior complicado. Entonces, me parece que tiene que el señor presidente dedicarse abiertamente al frente económico. Se dedica todos los días, Gonzalo. A la economía, al empleo, a las oportunidades, al trabajo, a la seguridad. Esa es su primera prioridad. Uh-huh. ¿Tú qué crees, Felipe? Yo he dicho ya muchas veces lo que pienso del presidente Correa, ¿no? O sea, yo no, del presidente Moreno. Sí, está bien que Juan Sebastián se rasgue las vestiduras por el gobierno. Sí, y que diga, y que elogie la gestión, destaque las cosas que se están haciendo. Así ha asumido él su función como secretario, rasgarse las vestiduras por su gobierno y por su presidente. Yo lo único que le diría es que no pierda la objetividad y la capacidad de reflexión, ¿no? Porque dice, ahora yo ya no estoy en la cómoda posición de reflexionar, yo tengo que hacer. Muy bien, pero hay que hacer con algún tipo de capacidad reflexiva. ¿Sí? Y tener ¿En qué tiene que reflexionar? En general, Gonzalo, en general, y tener la capacidad del diálogo, porque lo que me da la impresión de esta conversación es que aquí hay una visión muy cerrada y yo digo sesgada también respecto de lo que está haciendo el gobierno. Aquí parecería que hay respuestas a todo y el gobierno tiene problemas, el gobierno tiene dificultades. Hay percepciones de la sociedad, hay percepciones de múltiples sectores respecto de lo que está haciendo el gobierno. Pero Juan Sebastián se rasga las vestiduras. ¿Un secretario de despacho tiene que ser un maestro del recorderis al presidente? Tiene que ser parte de un gobierno que en conjunto define un horizonte para el país. Y ese horizonte para el país tiene que venir de una simultaneidad de acciones y de personajes y de funcionarios. Tiene que venir desde el presidente como cabeza del Ejecutivo, tiene que venir desde los ministros y tiene que venir del secretario. Pero tiene el gobierno que tomarle el pulso al país. ¿Dónde están las preocupaciones del país? ¿No es cierto? Porque de lo contrario empezamos a hablar lenguajes totalmente distintos. Claro. Y no hay encuentro. Un inventario de las inquietudes sociales y de los sectores de la producción. Si me dice, ¿y qué me están reclamando? ¿Qué me están en este momento exteriorizando los sectores como preocupaciones fundamentales, Juan Sebastián? ¿Cuál es el cúmulo, el inventario de inquietudes de los sectores productivos? ¿Qué le respondería a usted? O de los sectores sociales, o de los sectores laborales. Para que tenga una idea nuestro oyente
de quién es Juan Sebastián Roldán en el despacho presidencial. Buena parte de lo que hacemos todos los días, Gonzalo, es dialogar, es sentarnos con personas de distinta índole para tratar de entender lo que pasa en el Ecuador. Sin duda alguna, si nosotros nos cerramos y nos encerramos en las paredes del palacio, claro, corremos el riesgo de mirar una realidad completamente distinta a la que vive el país. Y nos reunimos todos los días con empresarios, con políticos, con ciudadanos de la vida diaria, ¿no es cierto?, con personas que tienen problemas todos los días, y es a partir de esa evaluación de la que tratamos de encontrar soluciones. ¿Qué nos plantean los empresarios? Los empresarios nos plantean que sí les preocupa la reforma laboral, que les preocupa la reforma tributaria. Nos plantean que cada uno tiene problemas específicos por muchas veces la lentitud del sector público, es decir, por la excesiva burocracia. Y tratamos todos los días de buscar soluciones específicas para esos problemas específicos y tratamos de reflexionar, recibir lo que nos plantean y tomar decisiones al respecto de los grandes problemas. Esa ha sido el mandato del presidente Moreno. Yo quisiera plantearle también un par de temas, si me permite. El primero, sí, claro. Si algo ha demostrado este gobierno es capacidad de diálogo. No solamente capacidad de diálogo, sino apertura para que los elementos del diálogo trasciendan la voluntad de un gobierno u otro. Es decir, el haber cambiado la ley de comunicación no es solamente una muestra de que queremos dialogar, no. Es una muestra y es una decisión no solo del gobierno, sino de la Asamblea, de que no queremos que nunca más se deje de dialogar. Es decir, de que queremos impedir que nadie en el gobierno pueda dejar de dialogar. Es distinto dialogar a tener posiciones claras, firmes, decididas. Si a eso le llaman rasgarse las vestiduras, yo particularmente sí debo a Felipe confesarle algo. Además, Felipe me conoce desde el día en que nací, entonces me conoce casi tanto como yo. Yo en la vida he tomado la decisión de estar en el ruedo. Esa es mi decisión, la mía. Y para estar en el ruedo y no en la grada, sin duda alguna, cuando uno está en el ruedo, y Felipe sabe de lo que estoy hablando, uno se tiene que rasgar las vestiduras para jugarse. Esa es mi decisión. Eso no significa de ninguna manera que no esté dispuesto a dialogar. Tanto es así que aquí estoy, respetuosamente, cuidadosamente y pidiendo exactamente lo mismo. Es decir, cada palabra tiene un significado. Y sobre la base de eso es que defiendo con fuerza, con pasión, con cuidado, todo lo que hacemos bien y hacemos mal. Sin duda alguna, falta muchísimo más velocidad. Yo todo el tiempo repito en el sector público que un valor es la rapidez. Y me frustro todos los días porque no vamos más rápido. Lamentablemente es un mecanismo difícil de activar. Es un mecanismo bastante más lento de lo que uno se imagina y con muchísimas más frustraciones de las que uno todos los días tiene. De hecho, las entrevistas de la mañana son de los momentos agradables que uno tiene porque puede expresar lo que sí pasa, lo que pasa todos los días, lo que pasa con las cientos y miles de personas que están trabajando por el gobierno. Yo lo que puedo asegurarle al país es que nosotros todos los días escuchamos, todos los días, además por mandato del presidente, no solamente por decisión propia, porque él lo plantea, pero también que defendemos con fuerza lo que hacemos porque es fruto de un esfuerzo grande, de una decisión grande y de una decisión valiente de un presidente que se pudo haber quedado cómodamente en la otra orilla y que habría llevado el Ecuador a una situación muy grave. ¿En la orilla correísta? Sí, claro, en la orilla correísta y que podía haber llevado el Ecuador a Venezuela, porque allá iba. Y si Moreno no toma una decisión distinta, el Ecuador iba allá. Hoy el Ecuador no va allá. Hoy día vemos lo que viven nuestros hermanos venezolanos en las calles. Sin duda alguna tenemos problemas de popularidad. Nos mató porque dice que ha impedido que vaya al escenario venezolano. Y solo para cerrar la reflexión, y entendiendo que hay desacuerdos, es precisamente la certeza de que estamos llevando el Ecuador a encaminarse a una mejor situación democrática, una mejor situación económica, una mejor situación de democracia, de libertades, que todos los días trabajamos para llevarlo allá. Han habido equívocos. Sin duda, y todos los días hay. Claro. Y lamentablemente van a seguir habiendo. Lamentablemente somos seres humanos que nos vamos a equivocar todos los días, desde la buena fe, desde la buena acción y desde un gabinete que con todos los problemas hoy día es un gabinete extraordinario, con ministros de primer nivel que en su totalidad con bastante más tranquilidad estarían en su vida privada. Perdone que le pregunte a lo quiteño. ¿Así tanto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de nosotros podríamos estar mucho más tranquilos en nuestras casas, en nuestro trabajo anterior.
y hoy día estamos dejando esa tranquilidad. Si quieres decirnos algo final, Felipe, estamos terminando esta tertulia. Sí, eso no es... digamos, no hay que perder la objetividad respecto de la dinámica del país y saber insertar, creo yo, la gestión de gobierno, la reflexión política, la propia reflexión respecto del Ecuador, en relación con las acciones puntuales que se están desplegando desde el gobierno. Eso siento de Juan Sebastián, ¿sí? O sea, él habla, sí, con pasión, que está en el ruedo, que no está en el graderío. Todos nos estamos jugando desde distintas posiciones. Yo tengo una visión muy distinta del proceso político. O sea, esto de que íbamos a Venezuela. ¿Y cómo es esto que íbamos a Venezuela y el candidato de Alianza País fue Lenín Moreno? Entonces era Lenín Moreno el que le iba a llevar a Venezuela. Aquí hay cosas para reflexionar y para discutir largo. Él ha construido un relato de su propio gobierno, de lo que está haciendo, ¿sí? Tiene una imagen... ¿Usted está por el Toro? ¿Puedo seguir ¿Por el hablando, dueño de Gonzalo? la plaza? Gonzalo, sí. Él tiene una lectura, digamos, muy positiva del gobierno, del gabinete, de los ministros. Creo que el país tiene una lectura distinta. Digo, sintonizar, más allá de las pasiones, más allá de la convicción que uno tenga, más allá de estar en el ruedo, como dice él, sintonizar con las preocupaciones del país. Creo que eso le haría bien. Creo que eso le haría bien al secretario particular del presidente. Eso no de la personal. República, Yo ¿no? recibo los criterios de Felipe con apertura, con serenidad, y discrepo con ellos. Yo creo que discrepar es parte fundamental de la democracia, de la amistad, del respeto. Y al final tengo la certeza de que aquellas dificultades, o al público, aquellos defectos son siempre pulibles y todos los días. La pregunta es taurina. Este gobierno se debe al público, como el mundo del toro. Como usted sabe, para poder triunfar uno necesita que el público esté con uno, y al mismo tiempo en política hay que tomar decisiones difíciles que a ratos son impopulares. ¿Y cómo eran amigos? Porque a Felipe no le gusta la tauromaquia. ¿Cómo no le va a gustar la tauromaquia? Era ¿Cómo no? aficionado También práctico. entraba al ruedo, ¿qué va a creer? Ah, ya. Claro. Entro al ruedo. Así se da cuenta. Estoy en el ruedo. Yo me refería al real, a torear. Vayan recordando aquellos pasajes. Así nos conocemos. Muchas gracias, en todo caso, a los dos personajes que me han honrado con su compañía esta mañana. Los temas eran medios complicaditos, pero ahí estamos para... Buena entrevista, muchas gracias, Gonzalo. Gracias, tenga la bondad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu Mastercard